Hablemos de lesbianas, o al menos si no son lesbianas, hablemos de sororidad y de amistades muy profundas entre mujeres. Y para eso me he puesto esos pendientes, te voy a enseñar porque son maravillosos. Son unos pendientes, aquí no se ven, son señoras así como antiguas, ¿no? Eso me encantan. No los llevo nunca porque pesan un quintal, pero hace igual 20 años que los tengo. Y si te digo que hace 20 años que los tengo, acabo de revelar más o menos la edad que tengo, lo cual es deprimente. Pero hoy no estamos para hablar de mí. Nunca estamos para hablar de mí. Hoy estamos para hablar de señoras. Y más concretamente, de señoras del siglo XIX estadounidenses que se unían en lo que hoy conocemos como los Boston Marriage o los matrimonios de Boston. Bienvenidos a la historia en violeta. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los dos enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí pues si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas Ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, pues puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, pues también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. Como te digo, en el siglo XIX, en la región de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, empezó a surgir una unión especial entre mujeres conocidas como las Boston Marriage. Básicamente, y perdón por mi inglés, lo primero de todo, eran uniones entre señoras que tenían una misma visión de la vida, un proyecto en común y que decidían unirse para poder ser más independientes y sobre todo no depender económicamente de ningún hombre. ¿Y por qué se llaman las Boston Marriage? Pues básicamente porque este movimiento social empezó en la ciudad de Boston, donde pues había un gran ambiente cultural, un gran ambiente sobre todo intelectual, con diferentes universidades femeninas, círculos donde también se reunían las mujeres y es el lugar donde más uniones de este tipo hubo. De allí que este movimiento tome el nombre de la ciudad de Boston. Aquí en Boston las mujeres habían empezado a entrar en diferentes instituciones de educación superior o incluso en diferentes universidades femeninas o donde se habían abierto las puertas para las mujeres. En ese momento el movimiento sufragista también está tomando fuerza y todo esto creó una serie de redes de mujeres intelectuales que decidían unirse, también unos lazos muy estrechos, de amistad, y muchas de estas mujeres pues decidían unirse también en cierto modo para escapar de matrimonios heterosexuales. No quiere decir que todas estas señoras fuesen lesbianas, pero que sí que quizá huían de matrimonios, sobre todo de conveniencia, matrimonios que ellas no elegían por amor, sino a la que estaban destinadas a entrar por presión de los padres o presión de la sociedad y poder ser más independientes que una mujer casada de su época. Y es que estamos en un momento histórico y social, no solamente en Estados Unidos, sino también que eso se dio en el Reino Unido, en Inglaterra especialmente, de señoras que podían tener una grandísima amistad. Es decir, eran señoras que tenían que guardar una pureza
y respetar unos códigos morales, religiosos y sociales, pero al mismo tiempo parecía que estaba muy aceptada este tipo de amistad tan íntima, ojo, únicamente entre mujeres. O sea que de puertas para afuera eran súper amigas, de puertas para adentro seguramente eran algo más que amigas, pero la gente pues parecía no importarle mucho siempre y cuando pues no se dieran besitos en público y cosas del estilo. Claro, ¿qué tipo de señoras eran las que entraban a formar parte de unas de estas Boston Marriage? Pues obviamente las señoras pobres no. Como siempre, aunque yo pues adoro a todas las señoras por igual, independientemente de su clase social, en este tipo de movimientos entran las señoras ricas, las señoras con un gran patrimonio, que al mismo tiempo eran también las señoras que podían entrar dentro de los círculos intelectuales y culturales de la zona. Eran señoras que quizá pues venían de grandes fortunas, eran herederas y querían salvaguardar sus bienes, su dinero, sus posesiones, sus edificios, todo lo que tuvieran, y no querían entregárselo a un hombre, porque una vez que se casaran, muchos de esos bienes pasaban a formar parte de su marido. La única manera de salvaguardar su independencia era uniéndose a otras mujeres, otras señoras que tenían también la misma visión. En este contexto eran parejas de señoras que compartían casa, que lo compartían todo, que eran compañeras, que se apoyaban a nivel financiero, a nivel también sentimental, y todo esto causaba en la sociedad una sensación incluso de admiración, de cómo la una se apoyaba en la otra, cuando realmente muchas veces lo que eran pues eran lesbianas y eran amantes y eran pareja, solo que oficialmente no se podían casar. Hay casos bastante célebres que nos han llegado hoy en día. Hablo, por ejemplo, de la novelista Sarah Orne Jewett y la escritora y filántropa Annie Adams Fields, que vivieron durante décadas en la ciudad de Boston, compaginando no solamente la vida doméstica, sino también las actividades literarias, porque las dos pues, se dedicaban a este oficio. También tenemos, por ejemplo, a Katharine Lee Bates y la economista Catherine Coman, que además de compartir carrera universitaria, también compartieron después casa. O también tenemos el ejemplo de la primera mujer estadounidense en ganar el Premio Nobel de la Paz. Hablo de Jane Addams, que mantuvo una relación de más de 30 años con la filántropa Mary Rosette Smith, y ambas no solamente pues, compartían la vida diaria, sino que también compartían participar en actividades relacionadas con la justicia social. ¿Por qué al principio del vídeo he insistido en que no todas, o al menos yo creo que no hay que categorizar todas estas relaciones como lésbicas? Pues primero porque la palabra lesbiana en aquel entonces pues quizá no tenía la connotación que se usa, con la que lo usamos hoy en día, que son pues mujeres a las que les gustan las mujeres. Ten en cuenta que esto, aunque este tipo de uniones eran públicas, cara al público, digamos de puertas para afuera, no había una dimensión sexual, sino que eran simplemente chicas con amistades muy profundas que decidían irse a vivir juntas. Como te digo, pues que hay muchas señoritas victorianas inglesas, que algún día también hablaremos de ellas, que hacían lo mismo, y eso se veía bien. El problema era ya el mostrar que quizá había una relación amorosa y una relación sexual dentro de esa casa, que eso ya pues era algo impensable. Claro, los Boston Marriage pues lo que proporcionaban era una independencia económica y social con respecto a matrimonios heterosexuales, que es muy probable que prácticamente la totalidad de señoras que se juntaban con otras señoras fuesen lesbianas. Pues sí, es súper probable. Pero que también hubiese alguna señora que se rejuntaba con otra señora, aunque no les gustasen las señoras, por el simple hecho de seguir siendo un individuo independiente de su familia y de un matrimonio que seguramente iba a acabar siendo un matrimonio infeliz, pues también puede ser, no es algo que debamos descartar, pero vamos, que casi todas lo más probable es que fuesen lesbianas.
Y lo bueno de estas señoras, de esta Boston Marriage, es que no solamente daban independencia a las señoras que participaban de él, sino que las casas de estas parejas acababan siendo centros culturales, centros literarios, centros de filantropía, centros donde se movían muchísimos intelectuales que aportaban pensamientos progresistas y reformadores que poco a poco acabarían cambiando la sociedad y que pues seguramente hayan derivado en que hoy en día en muchos países, especialmente de Occidente, esté bien visto el que seas una mujer y te guste otra mujer. Eso sí, las Boston Marriage pues el movimiento empezó a entrar en declive, paradójicamente, con el auge de los estudios sobre sexualidad. Cuando la gente ya se empezó a darse cuenta de que igual estas señoras en su casa se comían los morros y algo más que los morros, ya no empezaron a ver con tan buenos ojos este tipo de uniones. Y por eso pues tuvo que pasar mucho tiempo hasta que ya finalmente cambiamos un poco el chip y aceptamos que la homosexualidad no es ningún tipo de enfermedad, tal y como te digo que en muchos países occidentales aceptamos. Aquí ya evidentemente pues puede entrar tu opinión, tus creencias morales y religiosas, pero vamos, que la homosexualidad no está perseguida, al menos no está perseguida en España, e incluso hoy en día es legal que la gente homosexual pueda unirse en matrimonio. Tengo previsto en un futuro también hacer vídeos sobre señoras victorianas, es decir, parecido a las Boston Marriage, pero en Inglaterra. En principio lo tengo en la línea cronológica, o sea que tardaré mucho tiempo en sacarlos, pero si esta historia te ha gustado, si quieres, puedo adelantar ese tema y traerlo en próximos especiales. Simplemente pues pónmelo por aquí abajo y yo ya, si veo que queréis que hable un poquito más sobre señoras que se comían los morros, señoras antiguas que se comían los morros, pues me lo decís y yo, encantada, os hablo un poquito más sobre todas ellas. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Yo por mi parte te mando un besote muy gordo en la mejilla o en los morros, donde tú quieras, y nos vemos muy pronto.